hemos ido viendo los protagonistas de la trama. Ya sabes perfectamente lo que es un riesgo, lo que son los objetivos, cómo están relacionados entre ellos. Empiezas a entender lo que es gestionar el riesgo o los riesgos. Pero como en las buenas series o pelis, al final la trama se va dividiendo en pequeñas escenas, cuya sucesión bien entrelazada dan como resultado una gran serie o una gran película. En nuestro caso debemos ir comprendiendo que la trama de la gestión de riesgos se divide en la identificación y gestión de eventos de riesgos. ¿Y cómo podríamos definir un evento de riesgo? Pues para mí la manera más sencilla es definirlo como la manifestación concreta en un momento y en un espacio determinado de un riesgo más genérico. Vamos a ver, como siempre, algunos ejemplos de todo tipo para que todo te sea mucho más sencillo, para que puedas interpretarlo bien, pero siempre debes mantener en la cabeza el esquema de que los riesgos se manifiestan a través de eventos de riesgo o de eventos o hechos concretos, y que tan importante es saber identificar y gestionar los riesgos en su definición genérica, como sobre todo identificar y gestionar los distintos eventos posibles de riesgo correspondiente a cada uno de esos tipos. Podemos empezar con los ejemplos que veíamos en los capítulos anteriores, siguiendo el esquema que hemos ido definiendo y delineando hasta ahora, ¿vale? Objetivos, riesgos, eventos de riesgo. En primer lugar, el objetivo, llegar a trabajar a las 9 de la mañana. Riesgo, llegar más tarde de la hora. Eventos de riesgo, poner mal el despertador, que el despertador no tenga batería y no suene. Posponer demasiadas veces el despertador y al final quedarme dormido. Fallos en el transporte público. Yo creo que con este esquema te será muy sencillo comprender que el riesgo genérico de llegar tarde se manifiesta a través de unos eventos concretos, sobre los que puedo establecer medidas de respuesta concretas. Ya hablaremos sobre esto más adelante, ¿vale? Pero ten esto en la cabeza. Siempre debes tener en cuenta que debo responder a la gestión de riesgos tanto de manera genérica, es decir, qué voy a hacer con cada uno de los riesgos, como de manera concreta a los eventos a través de los cuales se puede presentar. Es decir, y ahora que ya he decidido que voy a gestionar el riesgo de llegar tarde, ¿qué medidas voy a tomar para mitigarlo? Veamos algún ejemplo adicional, ¿no? Estoy seguro de que estáis familiarizados con la categoría de riesgos, riesgo operativo o riesgo operacional. Según su definición, esta categoría de riesgos se deriva de fallos en los procesos, los sistemas, los recursos humanos o por acontecimientos externos. Dicho de esta manera, resulta bastante complicado gestionarlo, ya que estas categorías afectan prácticamente a todo lo que ocurre en una compañía. Es por esto que resulta necesario descender de la categoría de riesgo genérico a la manera en que dicha categoría me puede afectar en mi realidad concreta, ¿vale? En mi día a día. Por ejemplo, si mi empresa o mis procesos es muy intensiva en el uso de recursos humanos, por ejemplo, atención al cliente no automatizada, servicios cara a cara, tendré que tener una planificación muy adecuada para asegurar que siempre tengo personal disponible para cubrir cada uno de los servicios. En este caso, un evento de riesgo, por ejemplo, sería falta de personal en el turno de noche o imposibilidad de cubrir la campaña de rebajas, ¿vale? Vamos a esquematizarlo. El objetivo, mantener el nivel de cobertura del 100% en cada momento y en cada turno. El riesgo, no poder cubrir las necesidades de personal. ¿Cuáles serían los eventos de riesgo? Falta de personal en el turno de noche. Imposibilidad de cubrir la campaña de rebajas de verano, por ejemplo. También me podría ocurrir que mis procesos requirieran una mano de obra muy cualificada, con mucha preparación, certificaciones específicas que sean difíciles de encontrar en un mercado determinado, en una geografía concreta. Aquí podría formular mi evento de riesgo concreto de la siguiente manera. Objetivo, tener todos los puestos cubiertos con las certificaciones y cualificaciones pertinentes. Riesgo, puestos cubiertos por personal no cualificado. Los eventos de riesgo, por ejemplo, pues la dificultad para encontrar recursos con las certificaciones necesarias. La dificultad para reclutar recursos con las cualificaciones necesarias al precio que yo puedo pagarlos. Bien, yo creo que ya entiendes perfectamente que un riesgo, digamos genérico, se va a presentar o manifestar a través de determinados eventos concretos de riesgo y que deberás articular decisiones y respuestas tanto a nivel genérico como para cada uno de los eventos de riesgo concreto.
Hay algunas características de los eventos de riesgo que te será muy útil que conozcas y que manejes bien, ¿vale? En primer lugar, hay eventos de riesgos que pueden ser comunes a varios riesgos y por tanto pueden ser gestionados de la misma manera. También habrá respuestas o controles con los que podrás mitigar varios riesgos a la vez. La identificación de los eventos de riesgo de cada uno de los riesgos que definas te servirá para obtener más fácilmente la probabilidad y el impacto de ocurrencia del riesgo genérico o del riesgo total. Cuarto, aprenderemos los métodos más comunes de agregación y división y algunas características adicionales que deberás tener en cuenta a la hora de valorar los distintos eventos y los distintos riesgos. Por ejemplo, deberás tener en cuenta a qué categoría de objetivos y a qué objetivo concreto afecta cada uno de los eventos de riesgo. Tendrás que verificar en cada caso el apetito de riesgo de la compañía para cada una de las categorías de objetivos. Quizás además querrás valorar, es una muy buena práctica, el impacto que un evento de riesgo puede tener en la generación o en las oportunidades de fraude interno. También es buena práctica aislar aquellos eventos cuya manifestación puedan tener un impacto en la responsabilidad penal del Consejo. Además, seguro que te interesa identificar y vigilar de manera especial aquellos eventos que tengan impacto en la parte legal o de cumplimiento normativo. Todo esto lo veremos más tranquilamente a la hora de construir mapas y matrices como herramientas de gestión de riesgo. Pero creo que es muy importante que entiendas bien de dónde vienen los datos y los conceptos, antes de enfrentarte a una matriz o a un mapa de riesgos. Vamos a ir un paso más allá e imaginemos que el evento de riesgo que yo había identificado se materializa a pesar de mis controles o mis acciones para tratarlo, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Piensa, por ejemplo, que gestiono una empresa de servicios de catering y que he comprometido un servicio para esta misma noche. En el servicio que he comprometido va a participar un chef que se encargará de todo lo relacionado con la cocina y 4 camareros. Claramente aquí el riesgo sería no poder ofrecer el servicio en las condiciones adecuadas. ¿Qué eventos de riesgo podría identificar en este caso? Pues por ejemplo, riesgo de no poder contar con el servicio completo de camareros, riesgo de no poder contar con el chef, el riesgo de que haga mal tiempo o de que llueva, ¿vale? Vamos a pensar por un momento que el chef no se presenta por lo que sea. Evidentemente, yo no podría prestar el servicio esa noche, con lo que tendríamos que el evento de riesgo se habría manifestado. El siguiente paso aquí es cuantificar la manifestación de ese riesgo, es decir, el impacto que dicho evento que se ha manifestado me produce en la compañía. En este caso pensemos que yo había firmado un contrato por 1.000 euros para el servicio, que lógicamente no voy a ingresar porque no he prestado el servicio. Pero además en el contrato firmado con el cliente hay una cláusula de indemnización de 500 euros a favor del cliente si no se presta el servicio. Por lo tanto, el impacto directo en este caso por la materialización concreta del evento de riesgo sería de 1.500 euros. Y en este caso hablo de impacto directo en mi cuenta de resultados. Pero ahora que ya sabéis bastante de la gestión de riesgos, que hemos hablado del efecto multiplicador y del efecto contagio que hemos visto, pues yo creo que este no sería el peor de los escenarios, ¿vale? Ni de los efectos. Sinceramente creo que, sin duda alguna, el daño a la reputación de mi empresa de catering sería incalculable. Como vemos, contagio inmediato de un tipo de riesgo a otro. Y además, también sería inmediato y vendrá amplificado por el efecto de las redes sociales, como vemos y hemos hablado del efecto multiplicador. ¿Cuánto crees que tardará esto en saberse y en ponerse en circulación? Aparte del boca a boca de todos los invitados, que es en donde realmente en este tipo de negocios o este tipo de empresas se genera mucho negocio adicional. Cuando las cosas salen bien y se superan las expectativas de los clientes, pues suelen salir otros contratos de aquí. Hasta aquí podríamos decir que mi evento de pérdida serían de 1.500 euros. Imagina que tienes contratado un seguro de responsabilidad profesional que te cubre este tipo de eventos y que te resarce de esta pérdida económica directa, es decir, te abonan los 1.500 euros del siniestro. Podríamos entonces decir que, bueno, estamos satisfechos, aquí no ha pasado nada. Entiendo que a estas alturas ya estáis en disposición de saber que efectivamente esto no es así. Y que probablemente el daño reputacional en la mayoría de las ocasiones será mucho más importante que la posible pérdida directa de la que te va a resarcir el seguro. Y además, que siempre es muy difícil estimar, no por eso debemos dejar de considerarla de manera muy prioritaria, ¿vale?
Es decir, que cada vez que identifiquemos un riesgo, un evento de riesgo, debería tener en cuenta cómo podría afectar esto a la imagen de mi compañía y a mi reputación. Y además, a todo lo que se deriva de ahí, a mis relaciones con el ecosistema de intervinientes en el que me muevo. Mis relaciones con inversores, socios, accionistas, clientes, proveedores, empleados, la sociedad. También debería valorar si mi empresa está expuesta a riesgos derivados de acontecimientos externos sobre los que mi capacidad de influencia es pequeña o nula. Por ejemplo, riesgos derivados de fenómenos naturales, de la inestabilidad política, regulatoria, conflictos sectoriales, guerras, atentados, terroristas, virus, enfermedades, no sé, y la manera en la que esto puede afectar a mi actividad, y redactarlo de esta manera en mi mapa de gestión de riesgos. Por ejemplo, podría establecer la siguiente distinción y agrupación. Riesgo operativo, riesgo de acontecimientos externos, eventos de riesgo. 1. Incremento de la presión regulatoria que derive en la imposibilidad de ejercer mi actividad. Incremento de aranceles que deriven en gravámenes adicionales sobre los productos que mi empresa exporta. Estallidos de revueltas populares que deriven en enfrentamientos armados que interrumpan la operativa. Por tanto, como vemos, es tan importante identificar el riesgo o riesgos genéricos a los que estamos expuestos como las manifestaciones concretas de dichos riesgos, que son la manera exacta en la que el riesgo puede producirse y me puede afectar. Es decir, me puede impactar en mi compañía.